Feliz carnaval. Digo, creo que no se saluda para el carnaval, porque te digo que como lo vemos acá en Carlos Paz, el carnaval es una fiesta mundial, ¿eh? Las autoridades han quedado desbordadas, que quiere decir justamente de lo que estamos hablando, y tuvieron que empezar anoche en la ruta a desviar gente que venía entrando a Carlos Paz, que es una especie de pequeña Sodoma y Gomorra moderna con Wi-Fi. Es un Sodoma y Gomorra.com. A hacerlos, sugerirles que vayan a otros lados y que se embromen lo de los otros pueblos, porque era una marea humana acá en la costanera anteanoche, eh, poniendo música a volúmenes insostenibles, y yo diría, como persona que sabe tocar el piano con dos dedos como tocan los oficiales escribientes de la policía, escriben a máquina, bueno, igual te digo que los géneros que se escuchan, yo personalmente creo que entran en la categoría música, porque la definición de música es el arte de combinar los sonidos. Entonces, ay, Dios mío, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Bueno, vamos a hablar del desenfreno, alumnos, hoy. El carnaval es una antiquísima eh, generalidad de festejos, porque no es una sola cosa. ¿Qué se celebra en el carnaval? Bueno, quedó el nombre carnaval en nuestra cultura por la palabra carne vale, que te decían los viejos latinos, los romanos del tiempo de Jesús. Cuando vino el despliegue, el desarrollo histórico por el siglo tercero, cuarto, por ahí, ¿cuánto fue? De la iglesia cristiana, entonces se lo vinculó directamente a una especie de permitido colectivo para lo que en castellano de la calle llamamos literalmente joda, es decir, el desenfreno en diferentes órdenes, comidas, bebidas, sexo, costumbres sociales, eh, uso de espacios, una cosa genérica que básicamente es llamado también en la Biblia desenfreno, que es una palabra que originalmente o etimológicamente, mejor dicho, quiere decir algo que se desborda. Una cosa como alguien, por ejemplo, vos apoyás fuerte una olla, te tropezás y le pegás un sacudón y la apoyás de golpe en la mesa y entonces salpica para todos lados. No se pierde todo, pero a veces sí. Y haces un enchastre, se salpica todo, después hay que limpiar todo eso. Bueno, ese es el carnaval. Acordate que cuando Dios les dio las tablas de la ley a Moisés, las primeras tablas Moisés las quebró, porque cuando venía bajando, como se demoró un par de días, cuando vino el pueblo que había hecho un buey de oro, confundiendo joyas de donaciones particulares, y estaban adorando eso, que la adoración básicamente consistía en hacer como que adoramos, y de paso se te permiten cosas que, uy, casi se me escapa un ejemplo. Hacer lo que quiera, lo que vos vas, te dejas llevar. Y entre eso y las fiestas de los hippies de la década del 60, o los carnavales de los esclavos negros en las colonias, y hay así ese tipo de fiesta por muchos lados. Incluso hay carnavales muy formales, como el Carnaval de Venecia, que es tan formalito y tan prolijito, y en el Carnaval danés también, una cosa más ordenada, donde nadie tira papelitos en la calle y todo, y el Carnaval de no sé dónde,
donde es la joda, donde después al día siguiente hay que ver cómo se arregla eso, y en el caso de los que eran fieles cristianos, a los días ya empezaban con los ayunos y todos que venían para la Semana Santa. Por eso que carnaval en nuestra cultura está ligado a Semana Santa, es decir, está bien, vayan, hagan lo que quieran, jodan unos días, típicamente 3, y después acomoden todo, vuelvan a levantar todo, vístanse y empezamos con la preparación para estar más o menos espirituales para Semana Santa. Vos fíjate, ese como un movimiento de ida y vuelta, ¿no es cierto? Joda y después espiritualidad. Es un mecanismo bastante perverso, y el apóstol Pedro, teóricamente, el apóstol Pedro dijo así: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, al salpicadero, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio, aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, el que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien manténgase sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Es decir, tampoco estamos para juzgar a los que se dedican al desenfreno, a eso, sino para ver con amor de cómo hacer para cubrir esos pecados, es decir, para poder resolver efectivamente el tema del pecado que es inherente al desenfreno. Pero hoy vamos a pensar en nosotros, ¿no es cierto?, en nuestro desenfreno, en qué cosas nosotros dejamos que se salgan de control. No sé cómo decir esto, pero en el carnaval, vos fíjate que hay la idea como de un descontrol controlado. Por ejemplo, no, hacé lo que querés, pero no matarías a alguien que le tenés bronca. Aunque en muchos carnavales, como el carnaval brasileño, que es un carnaval famoso, viajan personas de todo el mundo para verlo por un mero interés sociológico, por supuesto, para estudiar la sociología del occidente, invadido culturalmente por los pueblos originarios del África. Sí, sí. La joda es siempre la misma, no hace falta estudiar mucho. Quiere decir básicamente, soltamos los frenos, damos como una libertad, un permitido socialmente aceptado, y le damos rienda suelta, el caballo, pum, acelerador a fondo, y después vemos qué hacemos con lo que pasó después. Total, hay tiempo para arrepentirse y después pedir perdón y todo antes de Semana Santa, que ahí sí hay que volverse recontra espiritual, aunque cuando estás en esos profundos momentos espirituales en Semana Santa, te va a saltar el recuerdo de esas terribles fiestongas que hubo unos pocos días atrás. Nosotros como cristianos, bueno, tenemos el consejo claro acá. Y yo quiero cerrar este momento porque es fácil de darse cuenta de este consejo. Es tan fácil que uno no lo toma en cuenta. No lee que dice esta carta de Pedro a los cristianos, dice que no hay que entregarse al desenfreno, porque nosotros pensamos que es un problema de otros. Entonces, hoy cierro con esta pregunta. Nosotros, como cristianos, ¿podemos tener una pérdida de control en alguna cosa? Lo dejo para que vos lo pienses. Por lo demás, como te he dejado un problema,
Deseo que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día y que, como a todos los otros, a mí también me perdones y me ames. Buen día, yo te amo y te perdono.